explicación de las evidencias que comienzan y grabar la sesión para que los que no pudieron asistir vean la grabación. Entonces voy a compartir pantalla. Cualquier duda, no duden en preguntar. Buenas noches, profe. Qué pena la demora. Buenas noches. Listo. Entonces, las evidencias que vamos a comenzar son entonces terminamos la del taller sobre construcción del prototipo de software, elaboración de la interfaz gráfica y la maquetación en HTML. Era el plazo hasta el 27. A partir del día de ayer y hasta el 6 de octubre comenzamos con estas evidencias que son nociones y reglas de usabilidad y accesibilidad de aplicaciones, elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación y maquetación de la interfaz en XLM Android. Entonces, ese es el tema que vamos a ver. Vamos a ver un poquito de conceptos. Y ya con los conceptos claros, comenzamos a revisar las diferentes herramientas que nos permiten desarrollar estas evidencias. Entonces, vamos a revisar la guía. Como siempre les recuerdo, trabajen con la guía, el instrumento de evaluación. Entonces, ustedes saben que se vienen a contenido del curso. Estamos en la actividad de proyecto número 5. El tema que vamos a revisar es diseño y construcción del frontend. Y acá está nuestra guía número 5. Ya con estas actividades terminamos esta guía número 5 en la parte técnica y sigue la parte transversal que comienzan investigación e investigación. Entonces, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones móviles. Hay que tener en cuenta, estudiar el contenido sobre los conceptos y características definidas de todo el tema de usabilidad y accesibilidad. ¿Sí? Diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación móvil. Definir entre una aplicación móvil de carácter híbrido o una de carácter nativo. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos los conceptos, las diferencias de cada una de ellas. E indagar sobre los diferentes ecosistemas que existen de los dispositivos móviles. Entonces, hay que conocer los diferentes IDEs y lenguajes de programación que se utilizan actualmente para todo lo que tiene que ver con aplicaciones para entorno móvil. En cuanto a la elaboración de la interfaz gráfica, hay que tener en cuenta todos los requerimientos del cliente. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando con la misma idea de proyecto que ya ustedes vienen, ¿cierto? Y lo único que vamos a hacer es hacerle un prototipo a esa misma aplicación que la vamos a llevar a escritorio, la vamos a llevar a una página web y esa misma la vamos a llevar a, bueno, la página web es más que todo de la empresa, de los servicios que prestan, un formulario de contacto. Y las aplicaciones, pues, por lo menos con 1 o 2 módulos que funcionen, ¿sí? Esa es la idea de los proyectos. Entonces, aquí contamos con hay que tener en cuenta los requerimientos del cliente, el concepto de diseño responsivo, que en alguna ocasión ya se los había explicado, se los expliqué con toda la parte web que maneja diseño responsivo, que es para que se adapte a los diferentes tamaños de pantalla. Hay que identificar el tipo de mapa de navegación, ya sea lineal, jerárquico. Eso es las diferentes opciones las diferentes opciones que vamos a tener en nuestra aplicación, pero hay que tenerlo en cuenta porque una pantalla móvil pues es más pequeña, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta el mapa de navegación para que nuestro cliente vea las diferentes opciones, ¿no? Los diferentes clientes. Tener en cuenta un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de toda la información. Aplicar las
bueno, las prácticas de usabilidad en ese prototipo. Y en cuanto a la actividad de maquetación, entonces ya sabemos qué es el término maquetación, que lo vimos para entornos HTML, vimos que era una maqueta, ¿cierto? Que básicamente es la estructura. Ahora pues hay que ver el concepto de maquetación de la interfaz en Android, ¿sí? Para esto vamos a ver un poquito de conceptos sobre qué es el lenguaje XML, que es el que se utiliza para las aplicaciones en Android, identificación de layouts para Android, el concepto de responsividad, que ya también lo hemos visto, contar conocimientos en HTML, CSS y JavaScript, tener conocimientos de diseño gráfico, esto es como lo básico, manejar herramientas de software para documentación y maqueta. Hasta ahí vienen las evidencias, ya luego viene con investigación y siguen con inglés. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar los conceptos para que ustedes puedan diseñar. Por el momento, lo que vamos a diseñar son prototipos, para que lo tengamos claro hasta ahí. Hasta aquí nos quedan claras cuáles son los conceptos a ver hoy. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, profe. Señora. Sí, profe. Listo. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy va en torno a aplicaciones móviles. ¿Sí? Entonces, es hacer un prototipo de la misma aplicación que estamos haciendo, pero llevarla a un prototipo móvil. Por el momento, un prototipo. Entonces, vamos a ver los conceptos. Entonces, es importante, y esto ya lo hemos dicho durante todo el proyecto formativo, que lo primero que se debe establecer es correctamente los requisitos del sistema. Todavía nosotros hemos hecho ajustes. En algunas se evidenciaron unas listas de chequeo de los artefactos. Y esas listas de chequeo son precisamente para realizar correcciones en los diferentes requisitos que se requieren. ¿Sí? Entonces, actualmente todavía debemos estar revisando esos requisitos y realizar un correcto diseño de la interacción con el usuario. Esto nos va a permitir dimensionar costo y tiempo. ¿Sí? Entonces, el costo y el tiempo, no que ustedes tengan una aplicación y que ya esa aplicación ya vean ustedes que no tiene mucha usabilidad y tengan que nuevamente reversar. Por eso, lo primero que se hace siempre es el diseño o el prototipado del sistema, que es lo que vamos a hacer en esta parte de las evidencias. Entonces, hay que tener en cuenta, primero, el análisis de requerimientos. Entonces, en el desarrollo de las aplicaciones móviles, no implica únicamente la codificación, sino también se requiere, y en todos los proyectos se requiere, se tiene la necesidad de crear modelos, de crear prototipos, de crear diseño antes de comenzar a codificar. ¿Sí? Y para esto, entonces, se tienen en cuenta los requisitos del sistema, ¿cierto? Entonces, hay que responder estas preguntas. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo esencial en esa aplicación que ustedes van a desarrollar? Cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación móvil y vemos que en la entorno de escritorio nos podemos colocarle más texto, pero a la móvil no, entonces lo que hacemos es reducir un poco el texto o simplificar, o algunas de las opciones, la versión móvil, no van a estar o van a estar incluidas dentro de otro módulo. ¿Sí? Entonces, por eso nos debemos preguntar acá, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo esencial? Bueno, ¿para cuándo se requiere? Y esto se especifica
algún modo y luego se revisa o se va para garantizar la coincidencia o comprensión de todo el analista. Entonces tenemos un esquema que me va a indicar lo primero que hay que tener en cuenta, todos los requerimientos de nuestro cliente, ¿cierto? Luego ya se comienza con el proceso de contratación, el analista, se verifican las necesidades de hardware, de software, y que este proceso ya lo hemos venido haciendo. Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos para la aplicación a escritorio, pero lo vamos a llevar a la aplicación móvil. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a hacer un análisis de esos requisitos. Entonces tenemos los aspectos físicos o de hardware, y para esto hay que preguntar lo siguiente. Al igual que en una aplicación, yo les explicaba cuando íbamos a ver los requisitos de hardware y de software, que yo necesito ver el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, ¿cierto? Bueno, en esta aplicación móvil nos toca también revisar qué tipo de aplicación debe funcionar, si en un móvil, si en una tablet, si en un reloj, ¿sí? ¿Qué tipo de aplicación yo voy a crear? ¿Cierto? ¿Cuál es la mejor solución? Si es una aplicación nativa, una web o una híbrida. La híbrida es la que combina las dos soluciones. En las aplicaciones nativas, ¿qué sistema operativo se empleará? Una cosa es hacer una aplicación para Android y otra muy diferente para hacerla para iOS o para Windows Phone, ¿sí? Por lo general estos son los dos más comunes, Android y iOS, ¿cierto? Nosotros vamos a hacerla para Android, que es como lo más genérico. Y en las aplicaciones web tenemos que hacernos las preguntas de qué navegadores y versiones deberá soportar esas funcionalidades. ¿A cuántos usuarios simultáneamente debe atender? No es lo mismo que se conecten 10 personas a una aplicación a que se conecten 50. De alguna manera, si yo no tengo una buena capacidad en mi aplicación, se puede colapsar y comienza a no tener accesibilidad a la aplicación. Si hay restricciones en cuanto a ancho de banda o consumo, aspectos de seguridad, eso es en cuanto al aspecto físico de hardware. Entonces vamos a hacer un listadito, una tablita, y vamos a comenzar a hacer ese análisis de los requisitos. Luego nos venimos para la interfaz de usuario, y es entrada de información, las salidas o el consumo de la información. Hay formas preestablecidas que deben formatear datos. ¿Existe alguna aplicación similar para que, bueno, aquí vamos a empezar a hacer el análisis si hay algunas aplicaciones similares? Aquí también tenemos todo el tema de lo que nuestro usuario ve, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la accesibilidad a las diferentes funciones. Y los aspectos humanos es qué tipo de población usará la aplicación. Existen diferentes tipos de usuarios, qué tipo de entrenamiento se necesitará. Entonces, si hay que colocar un manual de usuario de la aplicación, si hay que hacer un pequeño video, un manual paso a paso, pues hay que hacerlo porque ese es el entrenamiento del usuario. Cuando un requisito o un conjunto de requisitos hacen parte de un todo, es decir, de un sistema o de un ecosistema donde interfieren diferentes tipos de aplicaciones, ya sea una web, de escritorio, móvil o interacción con proveedores, con clientes, como por ejemplo los sistemas bancarios, las aplicaciones móviles, aplicaciones web. El historial de usuario no siempre va a dar una visión completa de la complejidad del problema, ¿cierto? Entonces, estos sistemas generalmente tienen unas reglas denominadas las reglas del negocio o el conjunto de reglas del negocio. Y ellas describen las políticas
las operaciones, las normas, las restricciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una regla de negocio que es, por ejemplo, un cliente al que factura más de 10.000 al año es un cliente tipo A. Y los clientes de tipo A se les aplica un descuento del 10% en pedidos superiores a 3.000. ¿Sí? Entonces, esas son reglas que se van a manejar dependiendo del tipo de negocio y la cantidad de negocios que tenemos. Aquí hay unas plantillas o un documento que ustedes deben diligenciar, que es el documento de especificación de requisitos y la plantilla de casos de uso. Es muy similar a lo que ya nosotros hemos hecho en la parte de escritorio, pero llevado al entorno móvil. Entonces, para que por favor las descarguen y las revisen. Entonces, en este documento de especificación de requisitos, entonces vamos a identificar el objetivo general de cada requerimiento. Recuerden que debemos analizar no mismo una aplicación de entorno de escritorio a una móvil, ¿sí? Porque es más pequeña, entonces vamos a analizar realmente qué es lo más, qué es lo necesario o qué parte de la aplicación de escritorio llevaríamos al entorno móvil. Porque van a entender ustedes que si están haciendo una aplicación de inventario, pues persona para ingresar registros desde un celular va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, en esa aplicación de inventario, ¿qué opciones me llevo a la móvil y qué no definitivamente no puedo llevar porque no tendría un buen uso? Y en cuanto a los casos de uso, pues es realizar los diferentes casos de uso con los requerimientos y las especificaciones, que eso ya sabemos que lo vamos en UML, ¿cierto? La mayoría de aplicaciones móviles siempre se les hace lo que es la elaboración de historias de usuario. Casi siempre son historias de usuario, pero para este caso pues vamos a hacer casos de uso. Hasta acá vamos claros con lo que debemos hacer. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está escuchando, claro? Bueno, entonces, sí, profe. Perfecto. Lo primero que hacemos es lo mismo que hicimos con nuestra versión a escritorio, que fue el levantamiento de requerimientos. Hicimos unas plantillas de los casos de uso y unas plantillas de los requerimientos. Es lo mismo acá. Entonces, lo que les digo, debemos analizar muy bien qué nos podemos llevar al entorno móvil, porque si es un inventario, no nos vamos a llevar que ingrese productos allá desde un celular, porque imagínense cómo es una persona digitando allá productos para ingresar a un inventario. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, debemos analizar muy bien cuáles son las opciones que vamos a llevar a el entorno móvil. Y vamos a ver aquí algunas herramientas de prototipado. Entonces, después de que hacen las levantamiento de los requerimientos, nos vamos a hacer un prototipo y vamos a hacer un diseño del front-end donde pues hay que contar con algunos recursos para hacer todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica o la interfaz de usuario. Entonces, tenemos algunos programas como lo son Adobe XD. Esta es una herramienta que es muy buena para todo lo que tiene que ver con el diseño de prototipado, no solamente para aplicaciones móviles, sino para páginas web, para aplicaciones de escritorio, para el mapa de navegación, ¿sí? Entonces es una herramienta de la compañía de Adobe y es específicamente para todo lo que tiene que ver con diseñar o prototipar. Ella básicamente, aquí está el enlace para que hagan la descarga.
Ella básicamente, pues algunas personas la han comparado o han dicho que reemplaza Photoshop. Entonces, todo lo que se hacía con Photoshop, pues ahora toda la parte de programación y todo lo que tiene que ver con diseño se hace en Adobe XD. Por acá hay una documentación muy buena que es diseñar, crear prototipos y compartir con Adobe XD. Entonces, aquí está más o menos lo que se puede crear. Hay unas plantillas que ustedes pueden utilizar. Podemos crear ese es un video, sí. Podemos crear un prototipo interactivo, es decir, que ustedes le den clic a los botones y que tenga funcionalidades, entonces es también muy bueno. Entonces aquí está todo el material, el paso a paso, para que se lo revisen y creen su prototipo. Acá está el enlace para que descarguen. Está también la herramienta Balsamiq, que ya en varias ocasiones en la parte de atrás también ya la hemos visto, que es una herramienta también para realizar algunos prototipos. Es un poco más, la XD es más completa, esta es un poco más básica, pero también pueden crear el prototipo ya sea en Balsamiq, en Adobe XD. Ya en otras ocasiones hemos visto cómo es el registro, cómo es el espacio de trabajo y crear el primer proyecto. Algunas personas ya la han usado. Canva también es un software o un sitio web que también es muy usado para todo el tema de diseños. Entonces, aquí también puedo crear diseños y prototipos, puedo utilizar plantillas. Esta herramienta constantemente se ha venido como actualizando. Entonces, vemos que nosotros podemos crear prototipos básicamente ya para todo, para todos los... Voy a ver acá dónde está. Para todo, bueno, acá está para crear sitios web. ¿Y dónde está aplicaciones móviles? Vamos a mirar acá esta parte de sitios web. Entonces también tenemos Canva. Y pues cada una de estas, todas, tienen plantillas. Tienen unas plantillas allá predefinidas que ustedes pueden utilizar en ese diseño de ese prototipo. Entonces ahí hay plantillas, colores, para que creen su prototipo. Por favor, no les dé pereza, utilicen esas herramientas de prototipado, porque cuando ustedes vayan a las empresas, seguramente van a trabajar con una. ¿Cuál? No sabemos, pero lo básico es entender y aprender a manejar una herramienta de prototipado, que casi todas funcionan de la misma manera. ¿Sí? Ya cuando ustedes lleguen a la empresa y le digan, no, mire, créeme un prototipo, no sé, en Adobe XD, usted sabe lo básico y bueno, ya después lo que hace es mirar un tutorial y fortalecer sus conocimientos, pero por lo menos tiene lo básico y sabe que es un prototipo y por lo menos ya con anterioridad ha creado su propio prototipo en cualquiera de estas herramientas, en cualquiera. Si la quieren a nivel profesional, usen Adobe XD. Si quieren a nivel profesional. Si la quieren a nivel básico, usen Balsamiq. Y si la quieren a nivel de lo que todo el mundo hace, lo más básico, usen Canva. De igual forma, Canva es una aplicación también muy utilizada. ¿Listo? Entonces, hasta ahí las herramientas que pueden utilizar para el prototipo. Ahora vamos a ver conceptos sobre material design. Entonces, ¿qué es esto de material design? Que ahora es como un término muy utilizado en las aplicaciones móviles. Entonces, es un estilo de diseño creado por Google, básicamente comenzó a creado en 2014,
cuando empezaron a implementar versiones novedosas o llamativas para los usuarios o más interactivas, colores bonitos. Ya, por ejemplo, cuando entramos a Google, a veces, si es el día del agua, entonces hay aquí algo sobre el día del agua, algo llamativo, ¿cierto? Entonces, Google comenzó a crear o a revisar todo este tema de material design para llamar más la atención en todos sus productos, ¿sí? Entonces eso se dio a partir de 2014 y se ha implementado en el sistema operativo para móviles Android desde la versión Lollipop. Y también otros servicios gratuitos como Google Docs, Calendar, Drive, que todos es más o menos que tienen todo lo que es el material design. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Es emplear un lenguaje visual combinado con los principios de un buen diseño y las opciones disponibles en las nuevas tecnologías. Entonces, ser un sistema que posibilita una experiencia uniforme en diferentes plataformas y dispositivos, tales como las pantallas táctiles, control de voz, etc. Entonces, básicamente es un conjunto de elementos que hacen que navegar por un sitio web sea agradable y que este mismo sitio web responsive en un sitio móvil, ¿sí? Entonces, básicamente acá se revisa todo lo que es el material, lo llamativo, el movimiento, es lo que entra dentro de material design. Entonces, aquí hay algunos aspectos fundamentales o unos principios fundamentales que es lo material como una metáfora. Entonces, aquí, en lo material como una metáfora, se están refiriendo a que cómo lo material está unido a la realidad, fusionándose con el espacio, tiempo y el movimiento. Entonces, está ligado a la realidad táctil y es por esto que se puede integrar con la tecnología haciendo uso de la creatividad e imaginación. Entonces, los bordes, las superficies de las cosas, el material, todo lo que visualmente puede ver nuestro cliente. Entonces, a eso le está apostando todo lo que tiene que ver con el material design, a todo lo que puede ver nuestro cliente, la interfaz, para lograr que se presenten en una superficie, que tenga luz, que tenga movimiento, que se pueda transmitir con unos objetos, transmitir a los usuarios unas sensaciones. Entonces, como por ejemplo acá tenemos, por ejemplo, como un ejemplo de una plantilla de los materiales. El otro aspecto fundamental es llamativo e intencional, que es lo que ustedes deben tener en cuenta en esas aplicaciones. Entonces, todos los elementos visuales son diseñados por los conceptos de la teoría de diseño, como el uso del color. El uso del color es un tema muy importante, por eso yo no puedo usar cualquier color para cualquier aplicación. Yo debo mirar la aplicación hacia qué va enfocado, hacia qué usuarios va enfocado y dependiendo de eso, usar un color, ¿sí? Entonces, por eso hay toda investigación sobre el uso de color a nivel de marketing. Entonces, los espacios en blanco, las sombras, el sistema de tablas de datos, todos esos elementos que ayudan a determinar la lectura visual, los componentes visuales. Entonces, ustedes pónganse del lado del cliente, hagan un prototipo y revisen, muéstrensela a sus familiares y digan y revisen si la letra es clara, si los colores son amigables, si son suaves a la vista o si al contrario impactan, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a tener en cuenta y a eso es lo que hace referencia a material design. Entonces, por ejemplo, acá está el sistema de colores de material design, ayuda a aplicar color a las interfaces de usuario de una manera simplificada.
En este sistema el diseñador define un color como primario y otros como secundario para representar el tema del texto. Las variaciones de oscuras a claras para cada color se aplican en la interfaz de usuario, así como está acá. Entonces, si yo uso azules, pues uso una gama de azules. Si yo uso morados, uso una gama de morados. Entonces, Material Design es una propuesta de diseño novedosa y que se está incorporando a las nuevas versiones de Android. Los principios de Material Design van guiados a mejorar la experiencia del usuario, teniendo en cuenta las últimas tecnologías. Y otro aspecto es el movimiento otorga significado. Entonces, en una aplicación o en una aplicación móvil, una animación tiende a captar la atención del usuario. Entonces, cuando ustedes entran a las diferentes aplicaciones y ustedes ven movimiento, ven un banner o ven cualquier cosa, eso llama la atención del usuario, ¿cierto? Entonces, sin embargo, es deseable que animaciones no interrumpan con esa experiencia, así que no se vuelvan como fastidiosas o que no sean ventanas aquí que salen todo el tiempo con cosas ahí en movimiento, porque a veces eso se ve no deseable, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, darle movimiento a nuestro banner, una imagen, un video, proyectar una animación, algo que muestre no sé, los servicios de nuestra aplicación o que enfatice en los usuarios cuál es la interacción que va a tener con esa aplicación. Entonces, básicamente, aquí hay que tener en cuenta, entonces, todo el tema de colores, tamaño de letra, tipo de letra, movimiento y todo lo que tiene que ver con la superficie, el borde, los botones, todo lo que ustedes ven en una aplicación. Por ejemplo, cuando ven esta página web, si les parece que estos colores son amigables, si son bonitos, o si al contrario se entra a una aplicación que los colores tu ojo lo repele. Hasta ahí vamos claros sobre los conceptos que estamos viendo. Por mí sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Ahora vamos a ver qué es el principio de usabilidad. Ese principio de usabilidad aplica para todo. Acá lo vamos a ver en el entorno móvil, pero esto aplica para todo. Entonces, este es un término que recoge una valoración de la calidad de la experiencia del usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esa es la usabilidad, es esa valoración, es esa calidad que tiene esa aplicación móvil y que el usuario va a interactuar con ella de una manera agradable. Entonces, para medirla se hace a través de un estudio de la relación que se produce entre la herramienta diseñada y los usuarios. Entonces, para determinar la eficiencia de su uso de los diferentes elementos, a veces hacen, no sé si usted ha contestado, encuestas. A veces hay encuestas o hay preguntas por aquí al final. Por ejemplo, acá en este material, aquí al final, bueno, ahorita no salió, pero ahorita está saliendo una pregunta de si el material que yo estaba buscando me había respondido las necesidades, lo que yo quería. Vamos a ver si hago otra, a ver si me sale esa encuesta. Entonces es una manera de saber si este sitio está cumpliendo con el término de usabilidad. Mire, aquí dice, ¿qué le ha parecido esta página? ¿Le ha parecido útil? Entonces el término útil está enlazado a la usabilidad. Entonces yo digo gracias o la verdad no. ¿Sí? Entonces eso es para calificar este término de efectividad y cumplimiento para nuestros clientes. Entonces se puede definir la usabilidad como la disciplina que estudia el diseño de aplicaciones móviles o sitio web para que los usuarios puedan interactuar de forma fácil, fluida e intuitiva.
Existen varios aspectos relacionados a la manera en que las personas se relacionan con las aplicaciones. Entonces, esas validaciones se deben hacer a través de, hay que tener en cuenta como los siguientes aspectos. Primero, la facilidad de aprendizaje. Entonces, se puede emplear una unidad de tiempo para determinarlo, lo que demoran los usuarios o usuarias de manera correcta. Es decir, en esta aplicación que ustedes van a crear, ¿cuánto tiempo el usuario, cuánto le va a llevar al usuario para saber esa aplicación, cómo funciona y dónde están ubicadas todas las opciones? La facilidad y la eficiencia de uso. ¿Cuánto tiempo se necesita para que ese usuario pueda hacer una operación completa sin necesidad de irse a mirar un tutorial, sin necesidad de, ay, no, la aplicación no me carga, o leer o buscar un video? ¿Cuánto tiempo él puede hacer una transacción completa en esa aplicación? La facilidad de recordar el funcionamiento. Entonces, si yo vuelvo a entrar a mi aplicación, a esa aplicación, voy a recordar las opciones o voy a empezar, ay, no, pero en esta página, ¿dónde fue que me fui para sacar una cita? ¿Sí? Entonces hay aplicaciones que son un enredo, tienen demasiadas opciones. Frecuencia y gravedad de errores. Entonces los mensajes de error para los usuarios, para apoyarlos cuando deban enfrentar un error. Entonces, por ejemplo, cuando ingresan mal una fecha o cuando ingresan mal el usuario y la contraseña. Entonces, que salga ese error, pero que ese error pueda dar al usuario a corregirlo. ¿Sí? Y si es una fecha, que me salga cómo la debo digitar. Un ejemplo, ¿cierto? Y la satisfacción subjetiva. Entonces, indica lo satisfechos que quedan los usuarios después de haber usado ese sistema. Y pues esto es una forma subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Que depende, que la percepción depende de cada usuario. Eso es subjetivo, ¿no? Y objetivo es cuando yo lo veo de manera general. Subjetivo cuando lo veo de manera particular. Entonces, esos son aspectos que se deben tener en cuenta para la creación de aplicación web o móvil, teniendo en cuenta también las buenas prácticas en aplicaciones móviles. Entonces, hasta acá vemos el término de usabilidad y algunos aspectos se deben tener en cuenta para la creación de esas aplicaciones. Ahora vamos a ver otros aspectos ya relacionados con las buenas prácticas. Entonces, esas buenas prácticas en programación, tanto para web como para móvil, también como para escritorio, las vamos a definir como definir la simplicidad y la claridad de la estructura de los contenidos. Nosotros siempre en el área de sistemas debemos tratar de ser concisos, siempre, para todo, para requerimientos, para hacer una operación, debemos tratar de recortar código, no usar tanto código, sino tener una simplicidad y una claridad en la estructura del contenido. Entonces hay que organizar con una jerarquía. Entonces hace un rato decíamos, revise realmente qué es lo importante, qué es lo que va a ir allá en esa aplicación y que realmente es importante. Establecer un diseño limpio, un tipo de letra, imágenes, recursos gráficos que hagan fácil al usuario encontrar la búsqueda, que no sean colores pesados, letra que no se ve, letra muy pequeña, establecer un diseño limpio. Acceder el control al usuario, ceder el control al usuario. Entonces, si en un momento esos usuarios se sienten perdidos en el sistema, se debe garantizar que el usuario sepa dónde se encuentra y cómo acceder a un enlace o una función. Y si necesitamos colocar un manual para que el usuario lo sepa utilizar, un manual que sea práctico,
diga primero clic en tal lado, segundo clic en tal lado, pero algo muy, muy puntual, que tenga una facilidad de interacción con esa aplicación. Simplificar y sintetizar. Siempre todo, hasta el código. Hay que simplificar y sintetizarlo. Todo lo que no necesitamos, todo lo que no es necesario, sobra. Y adaptarlo a todo tipo de dispositivo. ¿Sí? Que ese es el tema de ResponSite. Vamos a revisar este código. Este código no es Tesio. ¿Confirman si me están escuchando? Sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Bueno, es que me quedé como hablando sola y no escuchaba nada. Bueno, hasta aquí, ¿en qué vamos? ¿Quién me quiere decir hasta acá qué vamos como para resumir? Hasta acá, ¿qué vamos? Miren las ejercicios que hay que hacer. Entonces tenemos que tener las nociones y las reglas de usabilidad y accesibilidad. Tenemos que elaborar una interfaz gráfica y un mapa de navegación. Tenemos que hacer una maqueta gráfica en Android. Entonces, hasta acá, ¿quién me quiere decir cómo vamos? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, señora, la escuchamos ahora. Bueno,
Lo que acabamos de ver en la parte de atrás, vimos todo lo que es componentes hardware, que era a qué tipo de dispositivo, y si es una tablet, si es un celular, ¿cierto? En este caso del frontend para móvil. Ahora vamos a ver los componentes de software. Entonces, recuerden que una cosa es hacer aplicaciones para Android y otra para iOS. Se utilizan aplicaciones muy diferentes, lenguajes muy diferentes y plataformas para publicarla diferentes. En una es la Play Store, otra es Google Play, ¿cierto? Entonces son diferentes. Entonces vamos a mirar acá los sistemas de información, que son como la agrupación de varios elementos que operan en un conjunto bajo unas premisas definidas. Entonces acá tenemos para la parte de software que tener en cuenta el tema de licenciamiento. Entonces, la licencia de un software es el contrato que describe los derechos legales, ¿cierto? Por ejemplo, como la licencia de Microsoft, que si uno quiere Office pago, pues tiene que pagar una licencia que es por un año, a veces por 2 años, hay unas licencias que son perpetuas, o sea, una sola licencia. Entonces, de acuerdo al fabricante o al proveedor del software, entonces esa le otorga a la organización unos permisos para utilizar ese producto. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, hace poco el escándalo que hubo ¿con qué? Con Unity. No sé si ustedes están así como al tanto de las noticias de nuestra área. ¿Nada? Bueno, ahí tengo mi tarea para que lo investiguen. Entonces, el tema del licenciamiento para las aplicaciones que nosotros utilizamos, tanto para crear la aplicación como tal, es súper importante que revisemos si es una aplicación paga o una aplicación gratuita. Tenemos que tener en cuenta los tipos de licencia de software. En Colombia hay una norma que regula el tema de esos licenciamientos, que es la ley 603 del 2000. Y esto se llama la ley de las licencias de software. Entonces, allá se clasifican según el uso, las libertades. No es lo mismo que usted haga no es lo mismo que usted suba a la Play Store una aplicación que a usted no le va a generar ningún ingreso a una que usted sabe que le va a generar ingresos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver qué es el software de propietario, o también llamado software de código cerrado. Entonces, un software de propietario o de código cerrado es aquel que el autor no transmite ninguno de los derechos de ejecución, ni de copia, ni de modificación, ni de cesión, ni de redistribución, sino que solo establece condiciones bajo las cuales el usuario puede utilizar el programa. Entonces es uno de código cerrado, como lo es, por ejemplo, el sistema operativo de Microsoft, es de código cerrado. Solo Microsoft puede hacer cambios. A diferencia del sistema operativo Linux. Linux es de código abierto, es decir, yo puedo agarrar el código de ese sistema operativo y hacerle mejoras y hacerles cambios, y hay toda una comunidad de desarrolladores haciéndole todo el tiempo mejoras y cambios a ese sistema operativo. Entonces es diferente. Shareware consiste en una distribución de versión gratuita limitada. Entonces, sus funciones respecto a la aplicación, que es de pago. Entonces, aquí tenemos una versión gratuita, a veces por un tiempo. Por ejemplo, Balsamiq. Creo que Balsamiq no es una aplicación gratuita. Vamos a ver. Balsamiq es una aplicación que yo puedo utilizar por un tiempo y luego debo hacer un pago, ¿sí? Entonces, si yo creo un prototipo en esta aplicación,
En una empresa, sobre todo en una empresa, ¿qué sucede? Que para una empresa, crear un prototipo, si la empresa está ganando un dinero, vamos a poner de ejemplo esta aplicación, pero no sé el tipo de licencia, simplemente la coloco de ejemplo. Si mi aplicación llega a ganar un dinero y resulta de que yo dentro de mi material, dentro de mi manual de usuario, yo coloqué los prototipos hechos en Balsamiq, pues resulta de que yo debo dar la licencia a Balsamiq porque la versión gratuita es solo para hacer un prototipo, más no para publicarla. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. Freeware es un tipo de licencia. Ay, se perdió acá. Ay, ¿dónde vamos? Acá. Este tipo de licencia que permite instalación, uso gratuito de la aplicación, de todos sus componentes, sin que requiera ninguna suscripción. Hay algunas aplicaciones que son gratuitas, pero yo me debo registrar o me debo suscribir, ¿cierto? Como lo es el caso de Adobe XD. Para yo utilizar Adobe XD, debo tener un usuario de la suite de Adobe. XD es gratuito, pero casi todos las aplicaciones de la suite de Adobe son pagas. Entonces, hay que, por ejemplo, en esta, sí, no hay que hacer ninguna suscripción. Hacer el registro es opcional, no tiene ningún costo, ningún pago. Sin embargo, el código fuente se mantiene limitado. OEM, esta licencia tiene la condición de que el programa debe instalarse en un equipo nuevo, por lo que generalmente aplica a los sistemas operativos. Licencia corporativa por volumen. Entonces, en este tipo de licencia que generalmente adquieren las empresas, dado que se estipula un número aproximado de equipos en los que se puede instalar y que se puede utilizar. Entonces, hay muchas empresas que dicen, por ejemplo, le vendo la licencia para 1000 equipos. Eso sucede sobre todo con las corporaciones como el SENA. El SENA tiene que pagar licencia para utilizar Office y Office 365. Entonces, ellos venden las licencias para una cierta cantidad de usuarios. De ahí ya no nos podemos pasar. Hay que tener en cuenta que las empresas que incumplan las normas, pues deberán pagar unas sanciones administrativas. Entonces, estos son algunos componentes de software que hay que tener en cuenta. El tema de licenciamiento, el tema de seguridad. El tema de la seguridad en las aplicaciones se hace referencia a las medidas de seguridad a nivel de las aplicaciones, sobre todo con el tema de datos, de información. A ningún usuario le gusta que registre sus datos en una aplicación y luego esa aplicación venda los datos, ¿cierto? A otras, aunque eso sucede muchísimo, pero pues eso no debería ser así. O que se pierda información o información de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas de seguridad a nivel de la aplicación, incluidas en la codificación. Entonces, para impedir el acceso no autorizado, el robo de datos o el código. Entonces, el tema de seguridad es muy importante tenerlo en cuenta, tanto en la parte del hardware como en la parte de software y minimizar las vulnerabilidades de seguridad. Tipo de seguridad en una aplicación. Entonces, existen diferentes tipos de seguridad en las aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un registro de usuario y tenemos unos espacios para la autenticación, ¿cierto? Entonces, el cifrado de esa información, el ocultar los caracteres, el pedir una contraseña segura, una contraseña que cumpla con ciertos parámetros,
Eso forma parte de protocolos de seguridad de autenticación, que se registren con nombre, con número de cédula, con datos únicos, sobre todo el número de cédula, que son datos únicos, o el correo. Eso es un tipo de autenticación. Básicamente, los tipos básicos de seguridad en la aplicación son la autenticación, el cifrado y el registro de incidencias, es decir, no pueden haber dos clientes con la misma información, ¿cierto? Debe decirle, no, ya se encuentra un correo registrado o ya se encuentra un número de documento asociado a este, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Seguridad en las aplicaciones en la nube, entonces para las aplicaciones móviles, las aplicaciones web que requieren servicios en la nube, se plantean desafíos en todo el tema de seguridad a nivel de la infraestructura, como los identificadores de intrusos, cortafuegos, que tienen la finalidad de identificar los usos no autorizados. Esto por lo general lo hace la empresa que nos brinda el soporte de servicio en la nube. Seguridad de las aplicaciones móviles, pues generalmente también se transmite y recibe información de la red. Entonces aquí existen algunas técnicas para establecer una seguridad como son una VPN, que es una red privada virtual, que consiste en cifrar los protocolos de comunicación y todo el contenido a través de ellos, simulando que estamos en una red privada sobre una red pública. Entonces, esto de las VPN son muy utilizados cuando nosotros estamos enviando datos o cuando estamos trabajando con una aplicación desde un servidor, hay que aplicarle todo ese tema de VPN. Es para cambiar como la ubicación real en la que nos encontramos. Con algunos controles de seguridad en las aplicaciones son las técnicas que se desarrollan cuando se establecen algunos lineamientos, como por ejemplo trabajar con Android Studio, que utiliza una metodología que obliga a ciertos principios de codificación. Entonces, esas son algunas técnicas que se pueden tomar. Probar la aplicación probar todo el tema de la seguridad de nuestras aplicaciones. Entonces, hacer una lista de chequeo y probar el tema de autenticación de usuarios, de que no se repitan datos, de que si cualquier persona no puede ingresar por ejemplo, a la parte de administrador y borrar. Hasta aquí vimos el tema de algunos componentes de software que hay que tener en cuenta, como son el licenciamiento, los diferentes tipos de licencias que hay, el tema de seguridad, algunos tipos de seguridad y algunos aspectos a tener en cuenta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es una API, que es algo muy utilizado actualmente en las aplicaciones, en los sitios web. Por ejemplo, cuando yo coloco un mapita de Google Maps en mi sitio web, yo estoy utilizando la API de Google Maps para mostrar dónde está ubicado mi negocio, ¿sí? Entonces, básicamente son arquitecturas basadas en componentes de microservicios. Entonces, el microservicio de Google Maps lo traigo a mi sitio web. Como por ejemplo, vamos a ver este sitio web que yo administro. Entonces, yo le coloqué en contacto el mapita de Google Maps, trabajito. Le muestro el mapita de Google Maps y le coloco la dirección y le enlazo la API para que cualquier persona que necesite ir a la empresa
le dé aquí en cómo llegar y me va a mostrar, acá está la dirección, entonces el punto de partida, por ejemplo, yo le coloco mi ubicación y ahí me va a mostrar la ruta de cómo llego. Ahí me va a mostrar la ruta de cómo llego a la empresa. Entonces esto se hace a través de una API, es decir, el utilizar un microservicio para procesos. No, esto es muy básico, este ejemplo que yo les estoy mostrando es algo muy básico, pero se puede para procesos más complejos o varios microservicios. Entonces, las ventajas de estos es que ese mismo servicio está publicado en Internet, no para usuarios finales, sino que sean utilizados por aplicaciones. Entonces, la definición de una API. Entonces, acá, bueno, se imaginar que una empresa necesita que sus clientes registren sus solicitudes por página web. Aquí hay como un ejemplo. Entonces, aplicación móvil y chatbot. La principal ventaja de esto es que si desea cambiar una regla de negocio, por ejemplo, aplicar determinados descuentos, no debe modificar los 3 sistemas, solamente los microservicios que están involucrados en dicho proceso. Los microservicios se publican a través de lo que se denomina APIs. El acrónimo en inglés son interfaz de aplicaciones, interfaz de programación de aplicaciones, que son un conjunto de subrutinas o funciones o procedimientos que se ofrecen para ser utilizados por otros software en una capa de abstracción. Es decir, que quedan ocultos en algunos detalles de codificación. Por lo que una API es en esencia la capacidad de comunicación entre componentes de software. Entonces, un ejemplo muy básico fue el que acá les acabé de dar, la API aquí de Google Maps, para que me muestre esta aplicación. Acá, por ejemplo, en este inventario, también estoy utilizando la API de Google Maps. Entonces, pero aquí, si ya la estoy utilizando, por ejemplo, si yo quiero que me muestre esta luminaria, entonces yo le doy clic a la luminaria y ella me la va a mostrar exactamente en la dirección que yo la registré en el inventario. Esta es una base de datos y esa base de datos directamente se comunica con la API de Google, me va a mostrar en el mapita dónde está. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esto ya, a ver, se no cargó. Vamos a volverlo a cargar. Vamos a revisar acá, entonces, como pueden, está el map, pero en este caso, para cada uno de los datos que yo ingrese a la base de datos, con unos datos específicos y con una longitud y una latitud, él me va a hacer aquí, me va a mostrar aquí una señal, ¿cierto? Me va a decir en qué dirección está, en qué lugar está exactamente, me va a mostrar exactamente dónde está. Pero yo esto no lo tengo que arrastrar, simplemente le coloco una longitud, una latitud y yo me conecto a través de la API de Google Maps. Este ya es un poquito más complejo, pero funciona de la misma manera. Entonces, para que sepamos más o menos a nivel básico cómo sería. Firebase. Entonces, es una plataforma en la nube de Google para el desarrollo de aplicaciones web y móvil, o sea, en 2011. Y su función esencial es hacer más sencilla la creación de aplicaciones web y móviles en su desarrollo como herramientas que facilitan el trabajo para que sea más rápido. Para acceder a los servicios de Firebase se requiere consumir la API suministrado por Google. Entonces, esta es otra API que se va a utilizar acá para acceder aquí a los servicios de Google. Entonces, la principal herramienta y esencia de Firebase son las bases de datos en tiempo real, que se alojan en la nube y que son de tipo no SQL, en formato JSON. Este servicio ofrece alojar y disponer los datos de información para la aplicación web en tiempo real. Entonces, para que por favor
revisen este tema que es muy importante, este tema de Firebase de Google, que es crear aplicaciones. Aquí sí deben hacer el registro, se deben registrar. Y acá nos van a explicar si hay algunos tutoriales sobre la compilación, el lanzamiento y todas las herramientas que tiene y cómo está integrado. Se integra con Android Studio. Entonces, revisen esta documentación. Entonces, Firebase envía automáticamente eventos, es decir, llama funcionalidades de las aplicaciones cuando los datos cambian. Esto es lo que hace posible desarrollar aplicaciones con funciones que se ejecuten en tiempo real. Frente al tema de seguridad, ofrece un sistema de autenticación que permite tanto en el login al usuario mediante un email o contraseña como el acceso autorizado al sistema. Entonces, por ejemplo, aquí hay un proceso básico para crear una base de datos en Firebase. Alguno de los inconvenientes podría ser la necesidad de pago, ya que Firebase no es gratuito. No es gratuito en todas sus funcionalidades. Gratuitamente limita el número de usuarios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pero de todas formas, ingresemos, revisémosla. Miremos a ver si podemos hacer el prototipo de la aplicación acá, en la versión gratuita. Revisemos bien cómo funciona. Bueno, entonces, cuando se desarrolla un proyecto utilizando APIs, necesitamos algunas herramientas. Entonces, las pruebas de API necesarias son un tipo de prueba que es impredecible. ¿Por qué hay que hacer la prueba? Porque, pues yo, por ejemplo, acá tengo que hacer la prueba de si sí me está cargando el mapa, ¿cierto? Pero si yo estoy utilizando otra API, vamos a mirar las APIs que existen. Vamos a ver, por ejemplo, acá. ¿Dónde están ejemplos? Vamos a ver algunos ejemplos. No solo la del mapa, sino, por ejemplo, bases de datos. Vamos a ver si por acá hay algunos ejemplos. Bueno, las APIs pueden ser abiertas, internas, comerciales, privadas, APIs de datos, APIs de sistemas operativos, APIs remotas, APIs web. Ventajas y algunos ejemplos que ya les había acabado de dar, que es Google Maps, que es como el más común. Entonces se puede utilizar el Google o se puede insertar el mapa en nuestras aplicaciones. Vulkan, que esta API es multiplataforma que permite que los desarrolladores creen interfaces gráficas en tiempo real y de alta calidad. Skynet, plataforma de metabúsqueda, que permite los viajeros que puedan encontrar mejores tarifas. Entonces, esta, por ejemplo, es la que utiliza Booking, es la que utiliza Latam, ¿sí? Entonces, le colocan esa API y ella lo que hace es que me va a mostrar las tarifas de vuelo, los vuelos más baratos. Entonces, ¿qué hace esta API? Pues lo que hace es compararlas y mostrarle el resultado al cliente. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué otra API así conocida? Bueno, hay varias, pero pues acá no nos están apareciendo muchas. Entonces, el conjunto de herramientas de libre distribución que permite realizar el proceso de prueba y diseño de APIs son, por ejemplo, SOAP,
UI para la interfaz. Aquí está el sitio, el enlace para ingresar. Entonces aquí se pueden comprobar los sitios web como los servicios de RESTful. Entonces está disponible en la versión de código abierto, está basado en Java. Entonces se puede utilizar con cualquier sistema operativo. Por ahí hay un tutorial para que lo revisemos. Nosotros en nuestra área, y lo que ustedes han visto hasta el momento es que hemos visto cualquier cantidad de herramientas, de aplicaciones, muchas. Y ustedes me dicen, ay, pero otra aplicación. Miren el escritorio de mi computador. Y eso, aquí no están todas. De la cantidad de aplicaciones para base de datos, para prototipos, para diseño, para una cosa, para otra. Son muchas. Es importante usarla, al menos a nivel básico, ingresar, leer, saber qué es, porque no sabemos la empresa donde nosotros vayamos a trabajar qué de todo esto usen. O pueda que usen algo completamente diferente a lo que estamos viendo, pero muy similar, porque en el área de sistemas cada día van saliendo más aplicaciones, más frameworks, más herramientas para desarrollar. Entonces, por eso es importante. Aquí hay otra, mira, Estudio Catalog. Automatiza los procesos, todas son para lo mismo, para procesos de prueba de los servicios web con APIs. Entonces, aquí, por ejemplo, automatiza los procesos de prueba, servicios web y APIs para dispositivos móviles. Acá hay otra, Test NG, que es inspirado en Unity. Bueno, eso es lo otro. Dependiendo de la aplicación, del lenguaje, si es un juego, si es una aplicación, hay algunas herramientas que son mejores para unas cosas que para otras. Si esto está inspirado en Unity, entonces las funcionalidades podrían ser, porque no la he usado, podrían ser enfocadas a todo lo que tenga que ver con videojuegos, APIs en videojuegos, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo la esté usando, pues hay que revisar a qué aplica más. Aquí hay otra. Entonces, automatiza pruebas, pero también puede realizar pruebas de rendimiento, pruebas de estrés de los servicios RESTful. Y Postman, que es de las más viejitas, que también está enfocado a procesos de desarrollo. Las más viejitas que hay, lleva rato. Y también acá yo puedo verificar y comprobar si hay una respuesta en los servicios con API que estoy utilizando. Entonces, existen muchas herramientas para todas las fases de desarrollo e implementación de las aplicaciones web y móviles. Desde las versiones gratuitas hasta las versiones pagas, las de libre distribución, las de código abierto, las de código cerrado. Existen muchas, tanto para el diseño de prototipo, el diseño de aplicación, para framework, para APIs, para probar la aplicación. Existe mucho de todo en nuestra área. Utilicen uno, utilicen dos, lean las que existen para que ustedes sepan qué existe en el mercado y qué de pronto en su empresa, cuando está trabajando, van a utilizar. Pueda que mucho de esto lo utilicen, pueda que utilicen algo muy diferente, pero utilícenlas y léanlas. Acá vamos a encontrar en el material complementario unos videos muy buenos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar un curso de Adobe XD para el que lo quiera hacer. Este curso, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a ver aquí lo comienza el curso. Entonces, no es solo para aplicaciones móviles,
Entonces aquí yo puedo crear el boceto, el prototipo, el diseño de la interfaz, tanto para un sitio web como para el entorno móvil. Entonces ahí está el enlace para que ustedes lo carguen. Por acá está el tutorial de Canva, si quieren Canva, Balsamiq, el tutorial de Balsamiq. Entonces aquí están los videotutoriales para Canva, para Balsamiq, para XD, para todo lo que tiene que ver con material design de Android Studio, muy bueno, se los recomiendo, porque aquí él, en este sitio, hace paso a paso, y eso sí ya ustedes lo pueden hacer de una manera como más pausada, y es, aquí hacen una pequeña aplicación utilizando Android Studio, hacen una pequeña aplicación para un móvil. Entonces, desde la maquetación, desde el diseño, hacen todo el proceso de utilizar Android Studio y crear su aplicación, que sería muy bueno hicieran acá directamente. No importa que no hagan el prototipo, pero pues que ya comiencen a revisar todo lo que tiene que ver con Android Studio. Y acá está el tema de Firebase, que es la aplicación de Google, crear aplicaciones con Firebase, que es como una API de Google. ¿Sí? Entonces, no es gratuita, pero tiene su versión gratuita para algunas cosas, tiene algunas limitaciones, pero para lo básico podemos revisar. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos videitos para que los revisen. Tómense el tiempo por allá acostaditos, comiendo palomitas, no miren tanta novela, más bien pónganse a ver videos, tutoriales de las diferentes aplicaciones que existen y herramientas. Y para concluir, entonces, nociones de regla de usabilidad y accesibilidad para móviles. Entonces aquí lo que deben hacer es un resumen de los conceptos de cuáles son las usabilidades de accesibilidad en aplicaciones independientes y móviles. Ese es el primer taller. El segundo es la elaboración gráfica del mapa de navegación. Entonces, de la aplicación móvil, y en el tercero, la maqueta de la interfaz gráfica para una aplicación móvil en cualquiera de las aplicaciones de diseño que les acabé de mostrar. El mapa de navegación, ¿qué es? Básicamente es las opciones que va a tener su aplicación, y por favor, mapa de navegación de una app. Y por favor, me las describen, porque me hacen el mapa de navegación, pero yo luego no voy a tener idea háganme en una tablita de abajo o en la parte de arriba, y por favor, describan qué es lo que encuentran. Entonces, por ejemplo, acá tengo esta aplicación. Entonces, tengo el inicio, productos, contáctenos, soporte y ingreso. Entonces, aquí este es el mapa de navegación, es decir, cuando yo le doy clic a productos, ¿qué opciones voy a encontrar? Cuando yo le doy a contáctenos o acerca de nosotros, ¿qué voy a encontrar? ¿Sí? Entonces, este es el mapa de navegación. ¿Qué encuentro en cada una de las opciones cuando yo le doy clic? ¿Listo? Vamos a copiar esta imagen y se las voy a partir aquí al grupo. Entonces, este es un ejemplo de mapa de navegación. ¿Hasta ahí preguntas? Preguntas, por favor. Por mí no, profe. Preguntas en cuanto a las notas. Bueno, si no tienen preguntas voy a detener la grabación. Y esto no quedó grabado. ¿Pero por qué? Si yo le había dado iniciar grabación.
Qué raro. Pero qué raro. Mira, acá dice que siempre eso grabación. En la pantalla sí sale que está grabando. Pero no sé. Sí, pero mire acá no dice iniciar y no detener. Qué raro. Bueno, ya ahorita arreglamos cuando terminemos la sesión. Entonces, si tienen de pronto inquietudes respecto de las calificaciones, yo ahí les compartí las calificaciones. Si van allí al muro, ahí está el documento Excel, que ya pues cada vez es más largo. Está el reporte de calificaciones en Excel y cada uno puede ver qué evidencias tiene pendiente para que entregue. ¿Listo? ¿Sin preguntas? Entonces, muchísimas gracias a los que asistieron a la sesión del día de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud, estaré atenta a los mensajes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recuerden que para estas evidencias tenemos plazas hasta el 6 de octubre. Y a partir del 7 comienzan con investigación, que es una transversal. Y el 17 comienzan con inglés. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Una feliz noche para todos. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Bueno, buena noche para Profe, todos. muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.